Amigos de la caja de Pandora de los 40. Como siempre es un placer traer a los mejores panelistas, los mejores invitados e incluso muchos de los invitados que pasan por acá pues son los mismos oyentes, son los oyentes que no solamente cuentan sus historias, sino que muchos se han dedicado al tema de la investigación. Y como este es un programa añejísimo, digamos que si se puede llamar del abuelo fallecido, del papito de este programa que es Insomnia, pues de ahí obviamente pues quedaron muchos amigos, quedaron muchos contertulios. Y precisamente en esos trasegares hay gente que dice, bueno, yo soy medio gallinita, yo solamente escucho, pero hay gente que dice, bueno, yo me quedo con las historias. Y hay gente que dice, no, me quedo con las historias, pero también investigo, también quiero saber qué está pasando. Incluso, por ejemplo, gente que se ha dedicado a la exploración urbana, como mi gran amigo Juan Pablo Paranormal, que también pronto volveremos a traer porque ha seguido haciendo investigaciones de campo. Que decir, por ejemplo, el señor John Barrero, el señor Miguel Investigador, muchos. Dentro de ese combo de oyentes investigadores, pues ha estado el señor Beltrán, que también lo tuvimos en la temporada audiovisual. Esperemos volver a tener una temporada audiovisual en las redes de 40 y que no sea solo podcast. Entonces, si ustedes también se lo encuentran en el numeral o se lo encuentran por ahí, pues es el señor Radio Rebrujo, porque tiene su propio espacio. Es así, querido Beltrán, que se me quedó. Y si se me quedan de una vez las redes, vaya diciéndolas, Beltrán. No, pues sí, yo me estoy sobre todo en Instagram. En Instagram soy como Radio Rebrujo y en TikTok. En YouTube, que ahí he hecho poco contenido, ahí estoy como Brown Jenkins. Brown Jenkins es un personaje de Lovecraft. Y sí, pero más que todo está en Instagram, ya todo contenido y los nuevos videos están más que todo en... Entonces ya saben, pueden buscarlo como Radio Rebrujo. ¿Por qué es importante Beltrán o por qué me gusta hacer programas con él? Porque tal como es la filosofía del programa La Caja de Pandora, si esta es la primera vez que usted sintoniza, nos gusta que sea muy TikTok radial. Es decir, que saltemos de tema a tema porque hay gente que dice, listo, está chévere que hablen de vampiros y pues, puedo hablar 4 horas de vampiros. Pero que no, que yo solamente me gusta las conspiraciones, no, es que a mí no me gusta sino son los ovnis, no, pues que a mí me gusta solamente asesinos en serie. Entonces que sea como un crisol de muchas cosas y que el oyente salga como con esa ruleta de misterio. Hoy vamos a hacer una gran ruleta de misterios. Entonces, por ejemplo, para arrancar, el Internet es una vaina muy vasta. El Internet tiene un montón de cosas, tiene un montón de conspiraciones. Se decía que incluso el Internet había sido obviamente creado por los extraterrestres, cuando estamos hablando por ahí de los albores de 1992, ¿no? Bueno, incluso antes, ¿no? Pero el del 92, 90, digamos que es como el mainstream, si se puede llamar así, porque hubo uno militar. Y el militar sí puede ser desde los 70s, 80s. Entonces decían, claro, ese gap, ese hueco que hay ahí, necesitaron hacer en ingeniería inversa de alguna cosa y eso se lo sacaron a una nave extraterrestre y por eso después se explotó en el 2000 y bla, 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 bla. Eso es un misterio de Internet, pero hay 150.000 millones. Entonces no sé del mundo del Internet qué hay como raro, misterioso o paranormal apenas para este programa, Beltrán. Pues estoy investigando, pues a mí no me apasiona mucho la cuestión del Internet, porque digamos, como la información va tan rápido, entonces uno siempre está como corriendo detrás por decirlo así, detrás del misterio, entonces es complicado. Pero pues investigando, ahí hay un programa de podcast que son varios podcasts, que hay uno de misterios sin resolver y otro de teorías de la conspiración, que ese no lo volvieron a sacar en español, hicieron más capítulos en inglés y encontré un misterio muy, muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con estas situaciones de Wikileaks, de Anonymous y de toda esta, pues de todo lo que permite Internet, pues que es un acceso a la información, pues de una manera libre. El problema de la manera libre, pues pasa lo que pasó con las Torres Gemelas, que pues yo no creo que haya sido una conspiración, sino que hay tanta información que es difícil de procesar. Entonces, a cualquier agencia de investigación del mundo, siempre se le va a pasar algo. Y entonces, digamos que dentro de estos, no sé, es decir, por ejemplo, Wikileaks es que se liquea, se va disolviendo, se cuela. Hay un... Exactamente. Entonces, Entonces, de ahí salen un montón de cosas. claro, entonces acá lo que encontré que me pareció muy interesante es una teoría de la conspiración que se llama Cicada 3301, que esto tiene que ver con los números primos 3301, con los cuales la mayoría de los hackers los utilizan como pues para encriptar la información. Esto tiene que ver mucho con los acertijos, la criptografía, que esto lo pudimos ver en la película de Turing, que cómo desafían y pueden lograr o sea, pueden romper el código
Enigma, que era con lo que los nazis, la máquina Enigma, tenían encriptada la información y por eso casi ganan la guerra. Y la ganografía, que es como el arte de esconder, haga de cuenta como en estas muñecas rusas, que siempre va algo escondido dentro de otra cosa. Entonces, por ejemplo, esto de los acertijos es bien interesante porque muchas veces, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, esto del asesino del Zodíaco, que no se ha podido resolver porque no se ha podido romper el código. Entonces, esto de SICAD E3301 fue como, esto empezó a salir en el 2012, que fue como una especie de que había como un llamado en internet para los hackers para que empezaran a romper como una especie de código, como que les iban dejando pistas en internet y ellos las iban resolviendo. Entonces las pistas se iban volviendo o sea, cada vez más complejas y solo al final muy pocos hackers lograron llegar hasta el final pues de lo que se estaba proponiendo en internet. Que no se sabe, o sea, uno de los enigmas que no se sabe quién lo estaba. Se llama Cicada 9033, me dice. 3301, que son números primos. 3301. Bueno, mire, qué buena forma de arrancar. Yo desconocía completamente esto. No sé si cicada también sea como, no sé por qué siento que cicada es como un bicho. Sí, es que la cicada hace referencia a la cigarra, ¿sí? Porque la cigarra, o sea, según lo que explican, lo que explican es que la cigarra también hiberna y que es un insecto que está en cualquier parte del mundo y que cuando está en peligro hiberna y se mantiene oculto. Entonces, las pistas empezaban a aparecer pues en diferentes partes, podían estar en el internet, en el teléfono, inclusive hubieron unos códigos, ya que cuando se avanzaba más en la investigación, o sea, cuando estos hackers iban como que se iban depurando, habían pistas que aparecían en diferentes ciudades del mundo y eran con códigos QR. Inclusive lo que explicaban, o sea, lo que explicaban en el podcast donde analizan esto, es que esto se empezó a originar en el Imperio Romano cuando Julio César necesitaba guardar información. Entonces él se inventó la famosa, o sea, es como el código César, que lo que consistía en que él escribía las palabras, pero entonces estas palabras correspondían o sea, para descifrar o sea, para descifrar el mensaje, se tenían que cambiarlas o sea, por ejemplo, digamos la C se movía tres casillas y entonces o sea, la casilla correspondía a 3 unidades más allá de la C y esa era la letra que se tenía que reemplazar. Inclusive a veces se utilizaban bastones, por ejemplo, para enrollar, digamos, un cinturón que tenía el mensaje. Entonces, así fue que muestran la historia del hacker. El hacker descubrió que el emperador no era César, sino que era Tiberio, y empezaron digamos, digamos, en la historia que cuentan en el podcast, él llegó hasta el último nivel y entonces fue como que lo reclutaron para hacer un sistema de información que pudiera liberar los secretos que tenían los gobiernos para que, digamos, no le pasara lo que le pasó a este tipo a Snow y al de Wikileaks. Entonces, lo que están diciendo ahora que qué pasa, que esto lo utilizaron para, digamos, porque los hackers y la psicología humana es muy competitivo. Digamos, por ejemplo, si usted le ofrecen, venga, necesitamos que usted desarrolle digamos, que desarrolle digamos, este programa, este software para filtrar información y para proteger la fuente. Mucha gente no se atreve a hacerlo porque o sea, tiene muchos problemas y no se sabe si esto lo está utilizando el gobierno o podía estar, lo que teorizan es que lo podía estar haciendo Anonymous, ¿sí? Entonces, consiguieron gente que estaba muy capacitada, que la retaron y que inclusive cuentan que hubo gente que perdió el trabajo o que inclusive perdía sus relaciones familiares por seguir las pistas y por ser el mejor. O sea, como que los fueron cebando y que inclusive cuentan la historia de este hacker que él se dio cuenta de que no podía terminar este tipo de cosas. O sea, que al final él estaba trabajando en este programa y lo dejó a medio hacer. ¿Quién sabe si, o sea, una teoría de la conspiración habla de que fue Anonymous el que terminó esto? Y que ahí cuentan que Anonymous hizo ataques, digamos, por ejemplo, hizo ataques contra PayPal porque mediante PayPal ellos estaban financiando y entonces el gobierno de los Estados Unidos le dijo a PayPal que le dejara financiar y Anonymous le tumbó la página. Entonces parece que no se sabe si fue Anonymous o si fue algún gobierno quien reclutó a esta gente por medio de este juego. Inclusive hubo como una especie de revival de estas pruebas en el 2020, pero entonces era como reclutar gente gratis. Entonces como cuando uno, sobre todo en el área de diseño, la que yo hago parte, Ujú. que a mucha gente le dicen, no, venga, necesitamos que nos haga una prueba.
y la prueba es, por ejemplo, que usted les haga un exhibidor y un diseño y nunca lo llaman, pero entonces se quedan con su trabajo. Pero lo raro de esto es que esto pues a una escala más grande, o sea, ponen a gente a trabajar motivada por el secreto y pues se aprovecharon de ellos. Y pues no se sabe de verdad quién fue el que se inventó pues digamos, este complejo juego de hackers para obtener trabajo gratis. Brutal, brutal lo que nos ofrece Beltrán a esta hora. Recuerden, numeral la caja de Pandora los 40, numeral la caja de Pandora los 40. Pero como es ruleta de misterios paranormales o de misterios bizarros, locos, terroríficos, de lo que trata nuestro programa, nuestra caja de Pandora, ahora saltemos a otra cosa totalmente distinta, que puede ser un misterio acerca de algún lugar del mundo, algún lugar raro, algún lugar misterioso, algo donde hayan matado gente, donde haya fantasmas, qué sé yo. ¿Qué podría ser un misterio de algún lugar? Pues ahorita está en auge, sabemos que por la difícil situación de los migrantes venezolanos, ahorita está en auge la frontera, pues el Darién, pero no vamos a hablar del Darién porque ya el mundo está hablando del Darién. Vamos a hablar de una frontera pues más famosa. ¿Usted qué frontera puede ser así famosa? Una Los frontera países. famosa. Puedes escoger cualquiera. A mí me gusta la frontera entre Estados Unidos y Rusia, que es un lugar ahí como medio raro, que pues que la gente desconoce y que pues no sé si sea posible algún día construir un puente allí, pero sí se conectan en donde sería Alaska y Rusia, pues hay un punto demasiado cercano. Como les digo, no sé de ingeniería y no sé si algún día se pueda eso conectar. Esa es pues una frontera que me ocurre a mí. Bueno, pues yo les voy a hablar hoy de la frontera más famosa. Esto lo escuché en un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Y pues la frontera más famosa es la de México y Estados Unidos. ¿Ah, sí? Y sí, Ok. y pues uno pensaría, o sea, a mí también me sorprendió, y uno pensaría que pues que ahí no pasa nada raro, pues igual, pues sí pasan cosas digamos, de tráfico, de que es una frontera muy larga, pero también tiene unas cuestiones paranormales que fueron recopiladas en un libro por un guardia fronterizo, por decirlo así, la migra. Entonces ahí suceden casos desde apariciones fantasmales de una niña que supuestamente en esa cuestión, o sea, en ese sitio, durante los 70s y los 80s hubieron poblados así estilo fiebre del oro, pero que estaban era sacando minas de plata y que a la gente, pues a los policías de la migra, ¿qué es lo que pasa? Ellos trabajan en turnos de 8 horas, pero como la frontera es tan grande, no pueden trabajar en parejas, sino pues se tienen que repartir pues, para cubrir por la mayor cantidad de área posible. Y cuentan que se les empezó a aparecer pues una niña y se les empezaba a aparecer una mujer que no tenía cara. Inclusive hubo muchos, ahí cuenta la historia de un guardia que cuando estaba metiendo pues la camioneta que les dan a ellos de dotación o sea, ya estaba terminando el turno, se le apareció la niña y a veces, digamos, por ejemplo, la veían en la puerta o por ejemplo, a veces cuando estaban patrullando, veían a la niña como la niña ahogada, reportaban que la niña se estaba ahogando y después les aparecía al lado. Entonces, muchos de estos tipos renunciaban y pues porque es un terreno muy largo, pues siempre están solos. Y una persona, o sea, una de estas personas vio una foto, digamos, ya o sea, vio como una especie de cuadro una vez que estaba visitando a un familiar ya en Estados Unidos, por esa zona, y vio como un dibujo y había un árbol grandísimo pues, que está en esta zona, está el dibujo del árbol y estaba el dibujo de la niña como desapareciendo. Él preguntó y empezó a investigar que dónde vendía ese cuadro y lo que pasa era que era una familia de mineros que tenía esa niña y la niña como que por cuestiones de los mismos indios y los mismos habitantes como el sector que los estaban explotando con la minoría, la terminaron matando y que ese era como un espíritu errante que aparecía. Uf, Sí, buenísimo. Yo no tenía ni idea de eso que usted me está contando. Sí, es muy interesante. También, por ejemplo, contaban que cuando por ejemplo, utilizan las miras infrarrojas, a veces, por ejemplo, aparecen inclusive pie grandes, Bigfoots, que inclusive cuentas la historia de que estaba monitoreando a ver si habían migrantes que estaban pasando y veía las firmas de calor de los dos, o sea, de los policías de la migración y que se les acercó de un momento a otro una firma de calor grandísima, que era como una especie de oso.
Él, para no asustarlos, les dijo que era un puma, que pues en esta zona también supuestamente hay una leyenda de un puma de 8 patas, que pues que eso hace parte de la criptozoología, pero aparecían este tipo de cosas. Y les voy a contar una historia que a mí sinceramente pues me pareció muy interesante y que ocurrió en 1995 y pues que fue la historia pues que cerró, desde mi punto de vista, cerró el show en el podcast. Ok. Bueno, la historia cuenta que había un migrante puertorriqueño que él se volvió pues oficial de migración y él creo que ya había sido policía en Puerto Rico. Resulta que en su primera salida, pues ya después de que hizo pues la preparación como policía de migración, se encontró con un grupo de migrantes y pues los están pasando al coyote y el coyote se agarró a pelear con él. Habían como 2 o 3 coyotes, o sea, los traficantes, como ya sabemos todos, y lo despeñaron al policía. Y el policía, cuando cayó, pues se le rompió la cabeza. Este dato de que se le rompió la cabeza, así como decían en el mismo pongan un pin, porque tiene que ver mucho con lo que va a pasar más adelante. Ok. O sea, como 3 meses después, llegaron los de migración, los policías de migración, y vieron como un grupo de gente que estaba ahí como asustada, ¿sí? Y estaban ahí como que no se movían. Entonces ellos se les hizo extraño, pues porque en la frontera usted se tiene que mover rápido para que no lo detenga la migración de Estados Unidos o de México. Y entonces llegaron los policías y le preguntaron, ¿ustedes qué hacen aquí? No, es que se nos apareció un agente de migración. Nosotros estábamos perdidos y él nos dijo que teníamos que esperar aquí hasta que llegaran ustedes. Y entonces, pero ¿cómo era el agente? No. Era únicamente que estaba muy sucio. Él nos dijo, porque estábamos perdidos y estábamos aburridos o sea, nos perdimos. No nos importa que nos devuelvan. Entonces, ¿qué pasó? Que varias veces muchos grupos de migrantes, o sea, o sea, como que había una especie de espíritu, parecía que el espíritu era como el espíritu del tipo que se cayó, ahorita no me acuerdo el nombre, y como que ayudaba a capturar a migrantes. También cuenta la historia que es que también lo vieron con la cabeza en la mano y les dijo que no se alejaran de ahí, que ya venía la migración por ellos. Entonces él decía, pero venga, y entonces me mucho esto porque, pero ¿cómo así que les habló si tenía la cabeza en la mano? Y entonces uno de los migrantes le dijo, es un fantasma, puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, claro. Entonces es como muy chistoso lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que en estos problemas fronterizos que se hacían, resulta que apareció uno de los coyotes muertos, también de España en Cabo. Y el problema de lo de la cabeza era que muy poca gente sabía que cuando se cayó, hicieron el levantamiento del cadáver, la cabeza al policía se le había estallado. O sea, eso no era de dominio público. Entonces, cuando el fantasma se aparecía con la cabeza en la mano y los migrantes daban el testimonio, pues a mucha gente no le cagaba porque esto no salió en los medios. Entonces, cuando se murió este coyote que también apareció despeñancado, llegaron como al enfrentamiento y cuando pasó esto, desde que el tipo se cayó, llegaron otros agentes de migración y un agente de migración disparó. Entonces el FBI empezó a investigar la muerte del coyote y querían inculpar a la persona que disparó, pero no, o sea, no encontraban pruebas o sea, no podían echarle la culpa de la muerte del coyote porque, o sea, no tenían pruebas y la gente que estaba con ella dijo, no, fue otro oficial el que lo mató. ¿Cómo así que otro oficial si solo llegó uno? Lo que estamos hablando ahorita. Los apoyos se demoraron en llegar. No, es que ya había otro oficial que fue el que lo despachó y se cayeron los dos. Entonces no sabían qué es lo que pasaba. Entonces cuando estaban en las entrevistas del FBI, a alguien se le ocurrió tomar una foto de la gente que se habían matado y se lo dio pues a todos los testigos y todos consideraron, sí, él era el que estaba forcejeando y se cayeron los dos. Entonces el FBI dijo, no, ya listo, lo tenemos, tráiganlo, ¿de dónde es esa gente? No, sí, sí, el agente. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo traen? Es que él se murió hace 3 años. Entonces, parece que el tipo, el espíritu al fin no se volvió a aparecer, sino hasta que mató al el tipo que lo había matado. Fue una venganza ultratumba. Wow, venganza de ultratumba. No, todo esto está fantabuloso y quizá el primer dato que pues, me dejó fuera de base es que era una frontera loca. O sea,
Sí, o sea, es como común. Yo pensé que no pasaba nada, pero parece que sí pasan muchas cosas. Y hay un libro, o sea, no tengo el dato, de pronto pues ahí en el lo voy a buscar porque es un libro en inglés. El que escribió el libro fue un man que se retiró, que era guardia fronterizo y se retiró. Igual esto no lo podían contar ahí mismo, porque esto es un caso de 1995, no podían contar ahí mismo porque si usted dependía de su trabajo, pues lo iban a... Total, tiene toda la razón. Estamos hablando con Beltrán de misterios al azar, misterios random, como una ruletica de misterios, y íbamos como en un lugar raro donde hubieran misterios. Ahora vámonos a un clásico. Yo sé que a usted no le gusta, yo sé que usted despotrica mucho sobre el tema, pero como igual ha cambiado la percepción de que ya no le dicen tanto aparatos, sino fenómenos y demás, ¿cuál podría ser un misterio de ovnis? Pero ya no le digamos ovnis, digámosle fenómenos aéreos no identificados. ¿Cuál podría ser un misterio loco, reciente o raro que a usted le guste? Bueno, pues se acuerda que nosotros siempre hablábamos de que el fenómeno ovni toca, o sea, toca abordarlo desde muchos puntos de vista. Inclusive, pues, yo no lo veo tanto como si fueran visitantes interplanetarios, que es más o menos como como el abordaje pues más común, sino que uno tiene que abordarlo desde diferentes aristas. Y pues aquí la arista que yo siempre le he dicho que hay una enciclopedia que se llama Lo Inexplicado y ellos tienen una sección de ovnis. O sea, ellos trataban muchos temas de lo inexplicado, pero la sección de ovnis siempre estaba en cada fascículo. Y me acordé de que había leído acerca de los ovnis de Satán, que esa es una teoría que tiene que ver eh, o sea, tiene que ver con o sea, que hay unos teóricos, hay unos ufólogos que teorizan sobre esto, que los ovnis pueden ser enviados o sea, que pueden ser los ángeles caídos que, pues, de los que habla la Biblia. Ok. Y me acuerdo que en una de esas teorías hablaba de que, ahorita no me acuerdo bien el nombre del investigador ovni, que él tuvo, o sea, tuvo un avistamiento y él investigaba mucho, y iba a hacer como unos reportajes periodísticos acerca de un avistamiento muy grande que él tuvo, y resulta que de un momento a otro la mujer de él en su casa empezó a tener como unos comportamientos muy, o sea, como muy lascivos. Ella no se comportaba así, como para atraerlo sexualmente. Y después de que esto pasó, le empezaron a llegar hombres de negro a la casa y él empezó a tener como voces internas que lo atacaban. Entonces le decían que ellos eran aliados de Satán y que si él los quería desenmascarar como extraterrestres, pues que ellos iban a tomar su vida. Entonces el tipo se asustó tanto, o sea, él se asustó tanto que él sacó como toda la investigación que tenía y la empezó a quemar en el patio de la casa, pero el fuego eran simplemente papeles. Haga de cuenta como si nosotros vamos a hacer un asado y vamos a quemar los papeles periódicos que tenemos, pero empezó a ver como si todo estuviera por man, se asustó más, ¿sí? Entonces, ahorita no me acuerdo, es que inclusive uno encuentra muchas de las revistas por internet, pero esta principalmente o sea, o sea, no la puedo encontrar. Pero pues hay un investigador que es de apellido Caravaca, que él es español, y él tiene esta teoría también sobre los ovnis, pues que él las aborda desde el punto de vista de las anomalías. Y él habla de que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando habla Elizondo, muchos de la gente que impide que estos misterios salgan a y que se investigue de cerca el fenómeno es porque están convencidos de que los ovnis tienen un origen diabólico, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Lo que pasa en Estados Unidos es que allá hay un lobby de las iglesias evangélicas grandes, ¿sí? O sea, es gente que tiene mucha plata, inclusive por ahí un escritor que yo sigo mucho que se llama Francisco Ortega, inclusive él en sus libros de ficción los pone como si fueran malos, y entonces él habla de que inclusive estos estaban financiando para Latinoamérica una serie de la Biblia y que le habían metido mucha plata, y que también estaban pujando porque ahorita en Estados Unidos estaban también en el desarrollo del último caza de última generación. Ellos también estaban metidos y que hay muchos, digamos, por ejemplo, muchos coroneles o muchos oficiales en la Fuerza Aérea y en la Marina que son, o sea, pues profesan estas creencias religiosas y que ellos están convencidos de que los ovnis son entidades diabólicas. O sea, inclusive usted se ha visto que a veces allá en Estados Unidos hay mucha gente que todavía no cree desde el punto de vista científico que
que el hombre está acá por evolución y que ellos creen en el diseño inteligente. Podríamos decir que ellos tienen esa creencia de que los zombies son diabólicos y que ellos ponen palos en la rueda para que no se investigue más. Y pues esto hace parte pues, de lo que siempre se habla de la conspiración del silencio, que son mentiras a medias y que dificultan pues una investigación objetiva pues del fenómeno. Muy bueno, porque es obviamente otra, no sé, ventana, visión muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre es la fácil, ¿no? Que el alien, no sé qué. Esto de pensar que puede ser un tema de Satán. Y es más, entonces allá el fenómeno ya no serían naves, sino qué sé yo. Son, exacto, son las carcasas de los demonios, o simplemente son los Exactamente. demonios per se. Eso sería muy interesante, ¿no? Exactamente. Mire, hay una serie, a ver, Chancho, una pregunta, a ver si usted se acuerda. ¿Usted sabe cuál fue el origen del Doctor Doom en los cómics, del enemigo de los Cuatro Fantásticos, que ahorita van a hacer un revival con que hacía Iron Man, se me olvidó ahorita, se me olvidó el nombre del Yo actor. tengo un corte ahí que puede ser con Eternals, ¿no? Ahí yo tengo un corte porque después aparece como Kang y ahí se me Claro, desordena todo. sí, pero, o sea, el enemigo clásico de los Cuatro Fantásticos es el Doctor Doom, que Sí, es sí, sí. un personaje que es de Europa Oriental, de un país ficticio que se llama Latveria, que ahorita lo hace Robin Downey Jr., que era el anterior Iron Man. Pero, ¿qué pasa? Eh, yo, hace mucho tiempo yo tenía, esos los vendían en el tía, cuentan la historia del Doctor Doom. El Doctor Doom, él se vino a estudiar se vino a estudiar a Estados Unidos porque él era muy inteligente. Y allá, pues en Latveria, había como un tirano, por decir en Rumania, cuando estaba Ceausescu. Entonces, él vino a estudiar acá, pero él lo que combinaba eran las fuerzas ocultas con la magia, con la ciencia. Y cuando él sufre el accidente, fue por él estudió en la universidad con Richards y Richard le dijo, ojo porque usted está haciendo esos cálculos mal y esto. Y ahí hay un estallido, lo echan de la universidad y por eso él termina en el Tíbet, pero pues la cara le quedó totalmente deformada. Hay un personaje muy interesante, no creo que no lo hemos tocado. Yo siempre le he querido contar esta historia, pero me pasaba que se llama Jack Parr. Hay una serie que se llama Strange Angel, que la sacó la NBC y cuenta la historia de Jack Parsons. O sea, Jack Parsons la historia es muy similar a la del Doctor Doom, porque él ayudó en la cohetería con Von Braun y todo eso, con el desarrollo del combustible de la NASA, aunque él no estudió, pero él era un entusiasta y hacía muchas clases y se la pasaba allá en la universidad. Y resulta que lo que investigué era que él antes de los lanzamientos él hacía invocaciones al dios Pan. O sea, él decía que la magia y el ocultismo podían ir de la mano de la ciencia. Esto es un abordaje muy interesante porque yo nunca lo había visto. Y él en uno es, y él inclusive tuvo que ver con el L. Hubbard, que fue el creador de la cienciología, y ellos eran discípulos de esta religión telema que se inventó a Aleister Crowley. Entonces que una vez Jack Parsons haciendo sus experimentos, y más literalmente se voló. O sea, le pasó la del Doctor Doom, pero no tuvo la suerte del Doctor Doom. El man murió. Entonces, en la NASA, y lo que estamos hablando ahorita de estas creencias religiosas, esto no es de ahora, esto empezó casi en la génesis de la NASA, o sea, había gente, científicos, que también tenían pues sus creencias paranormales y religiosas. Ok, interesante. Para quien no lo sepa, el señor Parsons murió, entre comillas, por un accidente, pero como siempre pasa en estos casos, a los 36 años de edad. Y si es un tipo que estuvo, digamos, trabajando para los temas de aerojet, de propulsión a chorro, de cohetes y demás, antes, previo al lanzamiento a la Luna, pues siempre pasan esas cosas que se van a abrir para conspiranoia. Es un man que sabía tantas cosas y tuvo a los 36 años en una explosión de laboratorio que nunca se pudo determinar qué era, pues el man termina falleciendo. Pues porque es un ser real, ¿no? O sea, Jack Parsons existió, ¿no? Sí, yo creo que los guionistas de Marvel Comics se vieron basar en él para hacer algo. No creo que haya, o sea, creo que es mucha coincidencia. O sea, creo que se basaron en él para eso. Pero yo a este Jack Parsons, yo lo vine a conocer hace poco, hace como unos 2, 3 años me interesé por él. No sabía que existía este personaje. Ok, pues yo creo que nos alcanzaban 5 minuticos. ¿Será que en 5 minuticos podemos desarrollar un misterio que tenga que ver con animalitos, con criptozoología o con monstruos?
Sí, claro. A ver, ¿qué tenemos de eso? Podemos hablar del Thunderbird, el Bueno, ¿y pájaro trueno. qué es eso? ¿Qué es el Thunderbird? Pues el pájaro trueno es como un ser mitológico de los pieles rojas. Inclusive este pasó, pues, digamos, a la posteridad de la cultura popular porque se hizo el Ford Thunderbird y había una serie de muñequitos de los 60, 70 que se llamaban los Thunderbirds. Entonces, el pájaro trueno tiene que ver con una creencia mitológica, pues que lo que pasa siempre con pues las culturas precolombinas, que siempre tratan de dar un significado, digamos, tratan de explicar lo que no entienden por fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, las lluvias, los truenos y todos esos fenómenos atmosféricos, ellos pensaban que los hacía un animal fabuloso, que era, haga de cuenta, una especie de pájaro grandísimo que echaba rayos por los ojos y que al batir sus alas pues generaba estos fenómenos atmosféricos. Sí, entonces esto es una creencia y digamos, cada tribu piel roja, los algonquinos, los sus, cada una tenía su pájaro tutelar, ¿sí? Inclusive por eso vemos a veces las caras de estos pájaros en estos tótems, o sea, ahorita no se ven tanto, pero antiguamente, por ejemplo, en los 80s, cuando mostraban las culturas pieles rojas, este era como el cliché. Entonces ellos creían pues que estos pájaros existían y eran reales. Los Thunderbirds. Sí. Entonces dicen que pues que cuando llegaron los colonos ingleses, supuestamente veían avistamientos de estos tipos y que, por ejemplo, hay un avistamiento que supuestamente hay una foto de que unos vaqueros cerca de Tombstone, donde hubo el famoso duelo del OK Corral, que supuestamente dos vaqueros lograron abatir uno de estos animales, de este críptido, pero ellos no hablaban de que era un pájaro, sino como era como una especie de pterodáctilo, y que supuestamente eh, tomaron una foto en un corral y esta foto fue apareciendo a través del tiempo. Pero lo que pasa investigando es que esto fue como que alguien se inventó el cuento de la foto y que apareció en tal lado, pero investigadores han tratado de buscar la foto y pues la foto no apareció, es como una especie de leyenda urbana. Y también, por ejemplo, esto tiene que ver en la cultura popular porque en la novela de Stephen King, ahí también hablan de que unos mineros, porque esta es otra leyenda urbana, que supuestamente unos mineros al estar rompiendo ahí en Derry una mina de carbón, apareció este tipo de pájaro, pero no es un pájaro, sino es un pterodáctilo, o sea, es como si supuestamente por alguna razón había quedado en criogenia y de un momento a otro despierta. Pero más que todo yo creo que esto es como una leyenda urbana. Lo único real acerca de estos supuestos animales críptidos, por ejemplo, fue que en 1977 en Lauderdale, Illinois, un 25 de julio, un niño estaba jugando en las afueras de su casa y fue tratado, o sea, como que llegaron una especie de buitre, o es lo que cuentan porque tenía como el típico anillo de plumas en los cuellos, que llegaron dos buitres y trataron de llevarse. Que la mamá hizo escándalo y se lo pudo, o sea, se lo pudo quitar. Pero pues esto más es que puede ser un caso de que los buitres la confundieron con una presa y se lo llevaron. Igual es raro porque el buitre más que todo no es un animal que ataque hacia la presa, sino son más que todo carroñeros. Pero sí hay como dos o tres historias de águilas más o menos grandes que tratan de llevarse pues niños de cuando están jugando o están en la... Esto es como lo más cerca a la realidad de estos seres. Y esto también se puede hilar con la teoría que estamos hablando al principio, de que los ovnis también pueden ser, digamos, seres interplanetarios que no pueden ser una nave espacial, sino un ser vivo que va vagando por el espacio y haga de cuenta como una medusa, como en la película No. Bestial, bestial lo que vivimos hoy con el doctor Beltrán. Gracias por haber hecho esta ruleta paranormal. Siempre que llamemos al gran Beltrán va a ser para esto, para que nos salte de un tema al otro. Además porque, pues obviamente ahí off the record, pues preparamos muchos temas, pero pues y nos alcanzó yo creo que para la mitad. O sea, hubiéramos podido hacer una segunda versión. Entonces, para otra próxima oportunidad, claro que las... puertas de este programa estarán abiertas para él y yo voy a hacer todo lo posible para que también volvamos a tener nuestra edición en video que también la gente lo está pidiendo mucho. Entonces, querido Beltrán, muchísimas gracias. Por favor, despídase con sus redes sociales, alguna cosa que quiera decir. No, pues que estén pendientes del TikTok. Lo que pasa es que ahorita
ahí sí, como dicen, gracias a Dios tengo mucho trabajo, entonces no me puedo dedicar a esto pues como quisiera. Pero sí, sigan pendientes del TikTok, voy a ver si hago más reseñas de películas y sobre todo quiero hacer un paralelismo entre el Nosferatu de ahorita, la última que salió, se me olvidó el nombre, del director, y la película de Francis Ford Coppola de, de Drácula, porque se va a hacer un paralelismo bien interesante, porque a pesar de que la historia es casi igual, pues tiene unos puntos que se puede controvertir, pero que está muy buena y tiene que ver con el folclore de los vampiros, que es bien interesante. Gracias entonces, @Radio Rebrujo. Ese es el mismo de TikTok, ¿cierto? Sí, en Radio Rebrujo y ahí lo que siempre, ahí en YouTube tengo dos videos, uno que es sobre las leyendas de Tunja y otro sobre escatología, que pues hago un barrio sobre cómo es el fin del mundo en todas las culturas y hay una cápsula ahí en ese video sobre San la Muerte, que es muy interesante, sobre un santo de Argentina. Listo, señoras y señores, el misterio quedó servido aquí en la caja de Pandora de los 40.